Buenas tardes a todos y todas. Es un placer darles la bienvenida a este primer seminario web de la ANA Trust sobre el estudio de la demencia. Para nosotros es un privilegio poder compartir estos momentos con ustedes y deseo pasar la palabra al experto en cuestiones técnicas, Gianluca, que les va a explicar cómo funciona la traducción. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Un saludo a todas y a todos, dependiendo desde dónde se conectan. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas para explicarles cómo encontrar la traducción. En la parte inferior de la pantalla ven un globo, un icono del globo. Si no logran encontrar el icono encontrarán un círculo con 3 puntos que dice More o más. Si pinchan ahí, tendrán la posibilidad de elegir la posibilidad de interpretación y elegir el idioma. Si se están conectando desde el celular, en la parte inferior de la pantalla encuentran el círculo con 3 puntos que dice más. Pinchando ahí pueden seleccionar interpretación y elegir el idioma. Y es muy importante que en la parte superior derecha de la pantalla le den a Hecho, Done, para seleccionar lo que han elegido. Entonces, en la parte inferior derecha de la pantalla, si están utilizando el ordenador, van a ver un icono del globo terráqueo, o puede que si no logran encontrar el icono, vean un círculo con 3 puntos. Pinchando ahí, saldrá una ventana, verán el icono y podrán elegir interpretación y el idioma. Si en cambio se están conectando desde el celular, en la parte inferior derecha de la pantalla ven 3 puntos que dicen More o más. Pinchen ahí, luego sale el icono y pueden elegir el idioma. Y una vez que lo hayan hecho, en la parte superior derecha de la pantalla tienen que pinchar o clicar en Hecho, Done, para poder salvar la selección, guardar la selección que han hecho. Si tienen problemas, pueden escribir en la chat. Gracias. Le pasamos la palabra a la hermana Shibón, que nos dice: muchas gracias, Gianluca. Soy la hermana Shibón, una hermana del Sagrado Corazón de Jesús y María. Soy la directora del programa de Anatrase Deterioro Cognitivo. Nosotros hemos decidido ofrecer una serie de seminarios web acerca de la preparación para cuidar de quien sufre de demencia, y este es el primer seminario web. Antes de comenzar, como hacemos siempre, vamos a rezar y voy a compartir una oración con ustedes. Y los invito a guardar silencio primero para poder ponernos en contacto con nuestro espacio sagrado. Querido Señor, en este año jubilar de la esperanza te pedimos con delicadeza que concedas una bendición especial en todas las personas mayores. Derrama tu amor sobre cada una de ellas, renueva su coraje, llena sus corazones con profunda paz. Bendícelas con los dones del Espíritu Santo y profundiza su conciencia de tu presencia en ellas en cada momento de su día. Mueve los corazones de todos para que se acerquen con compasión y escuchen sus historias de vida. Que aprendamos de su sabiduría, que honremos su presencia en nuestras familias, en la iglesia, en las comunidades globales. Oramos para que todos los gobiernos defiendan la dignidad de cada uno y los protejan en las decisiones que toman.
que nosotros y nosotras, sus seguidores, aboquemos por los derechos de los ancianos, que seamos una voz para lo que nos tienen voz y agentes de cambio transformador que da testimonio del amor de Dios que sana, libera y empodera. Y ahora los invito a escuchar una presentación de la hermana Pat Murray, que es presidente de la Anna Trust Foundation. Ella nos dice: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy la hermana Pat Murray y soy presidenta de la Anna Trust. Y es para mí un placer darles la bienvenida a este, que es el primer seminario web de una serie de seminarios que se centrarán en las personas mayores, el cuidado de las personas mayores y en el envejecimiento con dignidad y plenitud. Durante esta serie de seminarios web, que se basarán en los valores espirituales del envejecimiento y también en los valores de la vida consagrada, analizaremos diferentes temas y cuestiones. Yo creo que todos sabemos que envejeceremos en algún momento, pero debemos comenzar este proceso y comprenderlo a una edad mucho más temprana, con antelación respecto a lo que hacíamos en el pasado. Considero que estos seminarios web nos darán fuentes, materiales para reflexionar e ideas para llevar a cabo acciones prácticas. Beneficiarán no solo a las hermanas mayores de las comunidades, sino también a quienes están bajo nuestro cuidado, tanto dentro de nuestras comunidades como dentro del entorno más amplio. Considero que la ANA Trust brindará una contribución, un aporte importante a todo el ámbito de la reflexión sobre el envejecimiento y el cuidado de los ancianos, por lo que les deseo todas las bendiciones posibles para esta serie y deseo que disfruten de cada tema que se presente durante el próximo año. Muchas gracias, hermana Pat. Y ahora desearía presentarles a la hermana Peter Lilian, hermana Carmelita, que se ocupa de los enfermos, que va a ofrecernos una presentación acerca de por qué estudiar la demencia. La hermana nos dice un saludo a todos. Voy a compartir con ustedes mis diapositivas y comenzaremos. Y presente conmigo está mi colega Alfred Norwood de la Facultad del Instituto de Ávila. Es un orador excelente, se ocupa de hacer investigación y le agradecemos su presencia con nosotros hoy. Entonces, ¿por qué estudiar la demencia? Ese es el tema del seminario web de hoy. Alf y yo tenemos el placer de ofrecerles una breve descripción general y algunos datos, información acerca de la demencia. Hay mucho por aprender. Esperamos que esta información de alguna manera despierte su interés y lo lleve a explorar más a fondo el deterioro cognitivo. Para tener una idea de que por qué es importante aumentar nuestro conocimiento acerca de esta cuestión. Tenemos que comenzar a ver la población mundial. En este mapa vemos la población de 2015. En rojo tenemos los países o lugares a donde más del 30% de la población tiene más de 60 años de edad, mientras que los países con menos del 10% de personas de 60 años o menos están representados en color verde. Aquí tenemos el mismo mapa del mundo que vimos antes, pero la diferencia es que estamos viendo una proyección de lo que consideramos que vamos a ver en el año 2050.
De nuevo, el color verde representa a las poblaciones verdes y el rojo indica a los lugares a donde la población es mayor. Para ver la gran amenaza que la demencia representa para nuestra población futura, debemos proyectar los casos de demencia basándonos en la proporción de casos de demencia que observamos por edad. ¿Por qué nos preocupa el envejecimiento de la población? Bueno, porque la demencia es la única enfermedad incurable asociada con el envejecimiento. Entonces, si nosotros damos por sentado que las tasas actuales de demencia no van a aumentarán, eh, al momento no tenemos una cura, bueno, pues entonces este gráfico que vemos en la pantalla nos muestra lo que nos podemos esperar por lo que se refiere a casos de demencia en el mundo. Por ejemplo, a la derecha vemos que se estimó que en 2015 había 46,8 millones de personas en todo el mundo que padecían de demencia. Y se prevé que esta cifra prácticamente se duplique hacia 2030, alcanzando los 74,7 millones y se triplique para 2050, alcanzando 131,5 millones en 2050. Entonces, se espera que ese rápido crecimiento, además, como vemos según los colores, se experimente más en Asia y las Américas, más que en África y en Europa. Estas estadísticas nos están hablando de la necesidad de estudiar la demencia, ya que la mayor parte de nuestras comunidades ven un envejecimiento poblacional. Hay muchas comunidades que ya tienen hermanas con diversas formas de demencia y algunas hermanas podrían correr el riesgo de desarrollar demencia. Al comprender integralmente la demencia y sus síntomas, nosotros podemos mejorar los resultados para nuestras hermanas. Este conocimiento puede ayudarnos a disipar los numerosos estigmas asociados con las personas con deterioro de la memoria, como por ejemplo la idea de que no son capaces de realizar tareas, que son incapaces de seguir participando en las rutinas diarias, especialmente cuando se encuentran en las primeras etapas de demencia. Es imperativo que respetemos su realidad de vida y que fomentemos su inclusión a medida que avanzan hacia una nueva normalidad. Esto también incluye brindarles ejercicios espirituales personalizados y asegurar su plena participación en la vida comunitaria. Entonces, ¿cuál es la definición de demencia? Bueno, comencemos dando una definición amplia. La Organización Mundial de la Salud define la demencia como un término general que abarca diversas enfermedades que afectan la memoria, otras capacidades cognitivas y el comportamiento e interfieren significativamente con la capacidad de una persona para realizar sus actividades cotidianas. Si bien la edad es el factor de riesgo más importante conocido para la demencia no forma parte del normal envejecimiento. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de los Estados Unidos define la demencia como la pérdida de funcionamiento cognitivo, pensamiento, memoria, razonamiento, hasta un punto tal que interfiere con la vida y las actividades diarias de una persona. ¿Cómo se reconocen estos síntomas? ¿Cómo se tratan? Bueno, eso varía según la cultura y la religión. La demencia no es una enfermedad específica, es un término general para los síntomas del deterioro cognitivo que incluyen pérdida de memoria, confusión, problemas de juicio, cambio de comportamiento, cambios en el lenguaje. La demencia es causada por daño a las células cerebrales debido a enfermedades neurodegenerativas progresivas como el Alzheimer,
la enfermedad vascular, la enfermedad de los cuerpos de Lewy y otras. Los síntomas empeoran con el tiempo y no forman parte del envejecimiento normal. Y esto es sumamente importante. No todos los casos de pérdida de memoria o de confusión significan que hay demencia. Un diagnóstico de demencia requiere que haya un deterioro progresivo, resultando en una pérdida de independencia. Mirando estas diferentes enfermedades que causan daño irreversible, vemos que el Alzheimer es la causa más conocida de la demencia y vemos que hay cambios en la estructura del cerebro. La enfermedad de Alzheimer se estima que causa el 60% de todos los casos diagnosticados de demencia. A continuación sigue la demencia vascular, que es causada por la reducción del flujo sanguíneo al cerebro, a menudo después de accidentes cerebrovasculares, y se estima que la demencia vascular representa el 20% de toda la demencia diagnosticada. La demencia con cuerpos de Lewy se ha estimado en alrededor 4-16% de toda la demencia diagnosticada. Y los síntomas de movimiento corporal se deben a depósitos anormales de proteínas que afectan la cognición, el movimiento y el estado de alerta. Hay además otras enfermedades menos comunes que causan demencia, como por ejemplo la demencia frontotemporal y la demencia relacionada con la enfermedad de Parkinson. Pero recientes investigaciones han encontrado que en muchos casos estas enfermedades son mixtas y probablemente también subestimamos el número de diagnósticos que involucran tanto la enfermedad de Alzheimer como la demencia vascular. Entonces, como ustedes pueden ver, Alf está diciendo cuáles son las enfermedades que causan la demencia, pero también en la parte derecha de la pantalla vemos otras enfermedades que se asemejan a la demencia. Entonces, aquí vemos algunos síntomas que pueden hacernos pensar que una persona tiene demencia. Por ejemplo, la depresión. A veces se habla de la depresión como pseudodemencia, porque la depresión severa puede parecer demencia, causa apatía, olvido y falta de atención. Sin embargo, vemos que hay una larga lista de cuestiones médicas y psicológicas que pueden hacer que una persona aparentemente eh, tenga demencia cuando en realidad no es así. Por ejemplo, los efectos secundarios de los medicamentos. Algunos medicamentos, problemas de sueño, medicamentos para dormir, todo eso puede causar confusión. También problemas de nutrición que pueden causar una de un deterioro cognitivo. También problemas de tiroides. Como ustedes ven, la lista es larga y tenemos que ser extremadamente cautos cuando diagnosticamos a alguien y decimos que tiene demencia. Tenemos que ver qué es lo que está causando la demencia. También puede ser debida a problemas metabólicos, delirios, infecciones, cuestiones, problemas metabólicos, problemas con alcohol o con drogas, falta de equilibrio hormonal o también un tumor cerebral. Decidir si estos síntomas han sido causados por la demencia o por otra enfermedad que parezca demencia es sumamente importante. Las enfermedades que tienen que ver con la demencia no tienen cura y los síntomas empeoran a lo largo del tiempo. En definitiva, las enfermedades que causan la demencia llevan a la dependencia total
y a la muerte. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que la mayoría de las otras causas mencionadas por la hermana Peter, como la depresión, las interacciones de medicamentos, las infecciones y otras, son curables, reversibles o al menos pueden retrasarse. Entonces, deseo repetir esto porque es esencial. Este es el motivo por el cual es necesario que el diagnóstico esté hecho de manera precisa, porque cuando vemos algunos síntomas que parecen demencia, pero no lo son, son tratables. Entonces, lo importante es identificar las condiciones que pueden tratarse y también establecer cuáles son los casos de enfermedad de Alzheimer o de otras enfermedades incurables para que podamos proporcionar a la persona el tratamiento adecuado y ayudarla con el deterioro cognitivo. Para esto nosotros contamos con el estudio de la persona, de su salud. A veces se hacen también eh, estudios cerebrales y una vez que hemos decidido de qué se trata, podemos cambiar la medicación, podemos tratar las infecciones, podemos dar tratamiento con hormonas o podemos recurrir a la psicoterapia y medicación para la depresión. Estos síntomas a menudo se pueden mejorar si se diagnostican y se tratan a tiempo. Alf está enfatizando la importancia de realizar un diagnóstico adecuado. Y vamos a repetir esto porque es crucial. Cuando profundizamos el estudio de la demencia, nuestros cuidados son más inclusivos y demuestran más compasión y nos permiten que le demos apoyo pastoral y espiritual a las personas para forjar una conexión entre los individuos que tienen deterioro cognitivo y su relación con Dios. Además, comprender cuáles son las habilidades que una hermana con demencia sigue teniendo nos permite que podamos realizar un programa espiritual especializado y personalizado que esté en línea con su trayectoria espiritual única. Y así podemos comprender mejor la importancia de adaptar nuestros ejercicios espirituales de manera que puedan satisfacer las necesidades únicas de las personas que tienen discapacidades cognitivas. Este enfoque promueve entornos seguros, acogedores, inclusivos, que transforman eficazmente la vida de las hermanas. Nuestros hogares, nuestros conventos pueden convertirse en espacios adaptables, a donde hay un equilibrio entre la atención de las hermanas que viven con demencia y las hermanas que conviven con ellas, con estas hermanas a las cuales se les ha diagnosticado demencia. Y esto es independiente del tamaño que pueda tener la comunidad o de su diversidad. ¿Cuáles son entonces las etapas de la demencia? Vamos a ver ahora los diferentes tipos de comportamiento que podemos observar en una persona que desarrolla demencia. Uno de los modos más comunes de hablar del progreso de la demencia es utilizando 7 estadios de progresión. Es verdad que no todas las personas que tienen demencia ven una progresión similar, pero hay cambios que se dan en las diferentes fases y que son los siguientes. En el primer estadio no se ven síntomas, la persona funciona normalmente, pero hay cambios en el cerebro que no se pueden detectar. En el segundo estadio o etapa, que se llama etapa de deterioro cognitivo leve, vemos en la persona algunos problemas de memoria leves, sutiles. Y esto es algo que normalmente se ve en las personas mayores.
En el tercer estadio o etapa, que llamamos leve, vemos problemas de memoria notables. La persona puede perderse, puede olvidarse de algunas conversaciones, tiene problemas para planificar, para organizarse, pero digamos que de todos modos la persona sigue siendo independiente en su vida diaria. Sin embargo, en este estadio, amigos y familiares pueden comenzar a notar cambios y este estadio o etapa dura unos 3 años, de 3 a 4 años. La cuarta etapa es la de deterioro cognitivo moderado. La persona experimenta dificultades con las tareas rutinarias, administración de finanzas, recordar eventos recientes, a menudo presenta cambios de humor, aislamiento social, confusión acerca del tiempo y el espacio. A menudo la persona niega los síntomas. Y la quinta etapa se considera un deterioro cognitivo moderadamente grave. En esta etapa o estadio, la persona necesita ayuda con las tareas de la vida cotidiana, como por ejemplo elegir ropa, recordar detalles importantes. Su pérdida de memoria es acentuada y esto lleva a la confusión. Al- Quienes están escuchando la presentación le piden a los ponentes que hablen un poco más lentamente. Entonces, nos dice Alf, estábamos hablando de las diferentes etapas o estadios. Como podemos ver a lo largo del tiempo, la persona cada vez es menos capaz de hacer aquellas cosas que necesitamos hacer para seguir siendo independientes, para ser independientes. En la última, perdón, en la etapa 6 o estadio 6, es, mm, empezamos a necesitar encontrarnos en lugares especiales en los cuales pueden cuidar de nosotros, ya que si estamos hablando en esta etapa de personas que no pueden cuidarse solas. Lo que intentamos hacer es hablarles de la importancia de comprender los diferentes tipos de comportamientos que pueden manifestarse en las distintas etapas. Y como dijimos al principio, no todos experimentan la progresión exactamente de la misma manera. Esto puede cambiar de un individuo a otro. La etapa 6 es la que se llama etapa de deterioro cognitivo grave. En esta etapa o fase la persona requiere ayuda para comer, para la higiene personal, para el uso del baño. Vemos incontinencia, dificultades para dormir y también es posible que haya problemas de comportamiento, como por ejemplo agresión, paranoia, alucinaciones. Todo esto puede surgir dado que la persona no reconoce a las demás personas, a sus seres queridos. Esta etapa suele durar de 2,5 a 4 años. Y la última etapa de la demencia se denomina demencia tardía o terminal y se caracteriza por un deterioro cognitivo grave, severo. En esta etapa la persona pierde la mayoría o la totalidad de las capacidades verbales, las habilidades funcionales como caminar, comer y cuidar de sí mismo. Y todo esto resulta en una dependencia total de la persona para cualquier actividad. A menudo hay complicaciones que llevan a la muerte en esta etapa. Complicaciones como por ejemplo infecciones o la inmovilidad. Esta fase puede durar de 1 a 2 años y medio. Y consideramos que es importante comprender algunas de las cosas que ustedes pueden ver en algunas hermanas que quizás están desarrollando demencia.
Volvamos entonces a el deterioro cognitivo leve para ver cómo se presenta, porque en el curso que vamos a proporcionar, vamos a ver detalladamente cada una de las etapas y le voy a pedir a Alf que nos hable del deterioro cognitivo leve, DCL en español, MCI en inglés. El deterioro cognitivo leve, nos dice Alm, es ese estadio inicial en el cual se pueden comenzar a ver los signos de demencia. Estamos hablando de un 10 a 15% de personas que tienen más de 65 años que presentan un deterioro cognitivo leve. Y la mitad de esas personas luego van a tener Alzheimer u otra enfermedad que cause demencia, pero la otra mitad de ese 10-15% no van hacia la demencia. Este deterioro cognitivo leve puede ser identificado por la misma persona o por otras personas, pero no hay unas pérdidas de memoria que sean tales que signifiquen que la persona no puede vivir independientemente. La persona puede seguir siendo independiente, puede que necesite ayuda, pero sigue teniendo independencia. Por eso esto es importante. Es importante que lo sepamos porque más del 50% de las personas con deterioro cognitivo leve, si conocemos estos síntomas, podemos hacer algo para prevenirlos. Cuando se pierde la independencia, entonces decimos que se pasa del estadio predemencia al estadio inicial de la demencia y por ese motivo es importante identificar un deterioro cognitivo leve lo antes posible para poder intervenir. Cuando se comienzan a ver esos síntomas, es importante intervenir. Y en la próxima diapositiva vamos a mostrarles imágenes del cerebro. Cerebro normal, cerebro con un deterioro cognitivo leve y cerebro con Alzheimer. Por eso es importante identificar los síntomas tempranos, porque podemos intentar mantener partes del cerebro. Este es un scan del cerebro y acá vemos las áreas de actividad, las áreas verdes y azules muestran menos actividad, las zonas negras muestran falta de actividad. Y ustedes pueden ver en la parte izquierda, en la imagen de la izquierda, que se puede observar que hay un gran área del cerebro que está activa y es necesaria para el funcionamiento humano normal. En cambio, en la imagen central del cerebro, pueden observar que las áreas rojas o activas se reducen, mientras que las áreas oscuras están aumentando. En la imagen de la derecha pueden ver una mayor cantidad de espacio negro, lo que significa que no hay actividad cerebral en absoluto. Nosotros les mostramos esto para hablar del deterioro cognitivo leve. Y a medida que vamos aprendiendo más acerca de la demencia, podemos comprender cuáles son los estadios y cuáles son los comportamientos que la caracterizan a cada uno de estos estadios para poder comprender cuáles son las necesidades de las hermanas. ¿Cuáles son los indicadores de demencia que se ven en casos de deterioro cognitivo leve? Bueno, pues se ven cambios sutiles en la memoria a corto plazo. Se puede observar también una dificultad para encontrar las palabras adecuadas. Pueden observarse cambios de humor, apatía, dificultad para completar ciertas tareas, dificultad para seguir historias, falta de sentido de orientación.
repetición, dificultad para adaptarse al cambio y también problemas de juicio, de toma de decisiones y confusión. Mm, Creo que ustedes al escuchar esto probablemente están pensando en algunas de las hermanas con las cuales viven o hermanas de quienes cuidan, que quizás presentan algunos de estos indicadores que pueden hacer pensar que no se trata solamente del normal envejecimiento. Entonces, deseo enfatizar esto. Hemos hablado de la demencia, de los estadios o fases, de los indicadores. Entonces, ¿cómo se realiza un diagnóstico de demencia? Lo dije antes, pero vuelvo a ello. Bueno, hay algunos pasos que podemos seguir y durante el curso que esperamos brindarles el año que viene, vamos a ver detalladamente cada uno de estos elementos. Vamos a ver, por ejemplo, por qué es tan importante ver el modo en el cual se realiza el diagnóstico de la demencia, a través de un examen físico, de una historia clínica completa, de entrevistas con familiares y miembros de la comunidad, a través de una evaluación neuropsicológica. También realizando análisis de sangre y otros análisis de laboratorio. Y también a través de estudios de imágenes del cerebro. Entonces, el diagnóstico de la demencia puede ser una amenaza y una oportunidad. Y Alf nos va a hablar de ambas. Nosotros consideramos que el 4% de la población mundial mayor de 65 años ha sido diagnosticada con demencia. Se trata de un número de personas muy reducido. El 75% de las personas que tienen demencia, en cambio, no han sido diagnosticadas. En los países menos desarrollados, la esperanza de vida, el promedio de vida, precede a la demencia y las tasas de diagnóstico son extremadamente bajas porque las personas no viven lo suficiente como para tener problemas de demencia. Pero en estas partes del mundo también tenemos que tener en cuenta que normalmente no hay muchos recursos para la atención sanitaria y hay una poca concienciación acerca de la demencia y eso se asocia también a un estigma cultural. En los países más desarrollados, por otro lado, entre el 20 y el 50% de los casos se diagnostican en atención primaria, pero aproximadamente la mitad de esos casos y de esos diagnósticos son erróneos. La oportunidad es encontrar formas de realizar un buen diagnóstico. La amenaza es que no hagamos nada y que nos encontremos con una población en la que hay numerosas personas que sufren de demencia. Entonces, al compartir esta información con ustedes, la idea es que podamos estimular su interés por estudiar más acerca de la demencia. Algunas de las acciones que podemos llevar a cabo para mitigar los riesgos son, de demencia son promover la salud cerebral, los estilos de vida saludables, reducir el aislamiento y la soledad, incluir estrategias de prevención en la educación, apoyar la investigación sobre factores de riesgo y factores de protección. Entonces, preguntémonos, ¿por qué son importantes las medidas proactivas y cuáles son algunas de ellas? No hay cura para las enfermedades que causan demencia. No existe una píldora, una pastilla, un tratamiento que logre detener o revertir la pérdida cerebral progresiva. Actualmente los medicamentos con los cuales contamos brindan una mejoría temporal. Brindar el tratamiento adecuado de los síntomas es
fundamental, es esencial. Debemos comprender entonces cuáles son los factores de riesgo que pueden ser geográficos, genéticos, epigenéticos, sociales y culturales. Entonces, las intervenciones en el estilo de vida de las personas que pueden retardar la progresión de la demencia son importantes y es importante que nosotros las conozcamos para poder realizar ese tipo de intervenciones. Son, por ejemplo, el ejercicio, la estimulación la estimulación cognitiva, la participación social. Todas estas intervenciones pueden ayudar a retardar la progresión y mejorar la calidad de vida. Entonces, el diagnóstico preciso, adecuado, es esencial porque se puede realizar una distinción entre enfermedades incurables y enfermedades que se pueden tratar. A menudo hay cuestiones que tienen que ver con el estilo de vida y se pueden revertir los síntomas. Por eso, como hemos dicho, es importante que se realice una consulta médica para poder tener un tratamiento personalizado. Entonces, Alf, te hago una pregunta. ¿Se puede tener un poco de demencia? Bueno, sí, la respuesta es sí, si bien en términos médicos a este poco de demencia se lo conoce como demencia en etapa temprana o demencia leve. Las personas que se encuentran en esta fase suelen funcionar de forma independiente, pueden conducir, trabajar, socializar, pero a veces tienen lapsus sutiles de memoria, olvidan nombres, pierden objetos, tienen dificultad para planificar, organizar, encontrar las palabras adecuadas. Y puede también que muestren cambios de humor, una mayor ansiedad, tristeza, irritabilidad. Algunas personas llaman el deterioro cognitivo leve un poco de demencia, pero en realidad lo que cuenta es ver cuál es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Esta persona puede seguir viviendo de manera independiente? Porque una vez que las personas necesitan ayuda para realizar las actividades de su vida cotidiana o necesitan supervisión o cuidado para estar seguro, entonces han pasado del deterioro cognitivo leve a la demencia en etapa temprana. Entonces, la educación y la formación son importantes porque dan apoyo y destacan la importancia del diagnóstico precoz. La educación y la formación son importantes porque nos permiten reconocer los indicadores claves y considero que es sumamente importante integrar la formación en nuestra formación inicial y permanente para que nosotras podamos brindar un plan de cuidado espiritual. Para crear comunidades inclusivas adecuadas a la demencia, aptas para personas con demencia, es crucial que todas las hermanas comprendan la demencia, especialmente es importante que comprendan cómo nosotros podemos afirmarlas a las hermanas que tienen demencia. Y es importante que comprendamos cómo podemos hacer para desarrollar un plan espiritual para las personas que experimentan un deterioro cognitivo, para poder, de esta manera, garantizar prácticas espirituales inclusivas, ejercicios espirituales inclusivos, brindar educación continua, formación continua a lo largo de nuestra formación nos va a permitir contar con una cultura de cuidado que sea adecuada para todos los aspectos del envejecimiento, desde el físico hasta el mental y el espiritual. Estas son consideraciones importantes. Eh, Hermana Peter, le siguen pidiendo por favor que hable un poco más despacio. Podemos hacer una pausa breve para que las personas puedan reflexionar acerca de lo que han escuchado hasta ahora. De alguna manera
para poder asimilar lo que se ha dicho. Entonces, estas son consideraciones esenciales, importantes. Las hermanas que se encuentran en los estadios iniciales de la demencia tienen determinados tipos de comportamiento y conocerlos es importante. Es importante para quienes cuiden de ellas. Cuando las hermanas experimentan demencia en etapa temprana, demuestran un deseo de control. A menudo también hablan de dejar un legado significativo al tener que enfrentarse a la perspectiva del deterioro cognitivo. Saber esto nos ayuda a desarrollar un plan espiritual de cuidado para nuestras hermanas. En la etapa temprana, la espiritualidad ayuda a los individuos, a las personas, a que puedan de alguna manera afrontar la ansiedad asociada con el diagnóstico, esa agitación, de alguna manera. Afrontar esto de manera adecuada fomenta un sentido de significado, de propósito, de consuelo, esperanza y orientación. En esta etapa inicial o temprana de la demencia, las hermanas siguen estando en condiciones de participar en las prácticas religiosas activamente y pueden beneficiarse de un apoyo espiritual continuo. En las etapas avanzadas, la enfermedad progresa y es importante que anticipemos las siguientes cuestiones. Yo considero, bueno, en realidad cuando yo enseño en las clases de cuidado espiritual, a veces se dice que necesitamos otro sacramento. Ese sacramento que necesitamos sería el ministerio de la presencia. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque en las etapas avanzadas, el ministerio de la presencia se hace crucial. Meramente estar presente con las hermanas representa una forma de cuidado espiritual. La capacidad de comunicación verbal disminuye y entonces a menudo las necesidades espirituales se expresan de manera no verbal a través de otro tipo de comportamiento no verbal. Entonces, en esas etapas nosotros podemos darles a las hermanas rituales que conozcan, que sean familiares, porque a pesar del grave deterioro cognitivo, pueden seguir respondiendo a oraciones, a himnos, a rituales religiosos, himnos que conocían cuando eran muy jóvenes, porque esa parte de la se mantiene y por eso nos damos cuenta de que en la etapa avanzada el cuidado espiritual puede centrarse sobre todo en experiencias sensoriales como la música, como el tacto, y que este tipo de experiencias sirven para brindar bienestar y conexión. Se pone mayor énfasis en promover la esencia de la persona,
a través de actitudes y acciones de cuidado intencional que nos permiten reconocer a la persona en su esencia de persona, más allá de sus capacidades cognitivas. Entonces, nuestros ministerios residen en nuestro rol como modelo de personas que dan cuidado y respetan a las hermanas mayores. Nosotras representamos el principio de valorar y apreciar la dignidad de cada individuo. Encarnamos ese principio, reconociendo las contribuciones de estas hermanas a nuestra comunidad religiosa. Entonces, ¿cómo las apoyamos a las hermanas que viven con demencia? Bueno, creo que lo he dicho varias veces. Es importante que nos informemos, que obtengamos información para eliminar el estigma del diagnóstico de demencia. Y también es importante que contemos con rutinas relacionadas con la oración y la liturgia, que sean inclusivas, lo más inclusivas posibles. También podemos preparar planes de oración personalizados, educar a los cuidadores para que conozcan los conceptos asociados y relacionados con la demencia. Alf y yo estamos intentando darles una visión general de algunos de estos conceptos y hay tanto que podemos compartir. Ese es el motivo por el cual probablemente nosotros hablamos rápidamente porque tenemos ese entusiasmo por compartir con ustedes tanta información, porque deseamos alentarlos para que sigan estudiando la demencia. Y esto es porque consideramos que se trata de algo sumamente importante. Es importante en relación a nuestras hermanas para que puedan seguir con su rutina espiritual. Pero si nosotros queremos hacerlo así, tenemos que tener un buen entendimiento, una buena comprensión de qué es aquello que causa el deterioro cognitivo, los problemas de memoria. Y es necesario que nos convirtamos en una comunidad apta para quien sufre de demencia, brindando una atención holística dirigida al cuerpo, a la mente y al espíritu. También es importante apoyar a las hermanas escuchando atentamente sus historias, porque sus historias son dones. Es importante conocerlos. También podemos explorar las dimensiones teológicas y espirituales de la demencia. Algo más que podemos hacer para apoyar a las hermanas que viven con demencia es desarrollar recursos teológicos y pastorales inclusivos y asimismo brindar apoyo a quienes viven con hermanas que tienen demencia. Eso es todo lo que queremos hacer en Anatrust y con estos seminarios web. Y también a través del curso que se llama Cambiar las mentes, transformar las vidas, porque es importante apoyar a quienes cuidan de las personas con demencia, reconocer los diferentes roles de quienes dan cuidado de manera formal e informal. Es importante también dar una orientación y apoyo en ámbito de salud mental y desarrollar modelos o plantillas para el diagnóstico y la planificación de la atención. El doctor Alan Powell conocía muy bien la demencia y nos dijo, Alan Powell, la demencia es un cambio en la forma en la cual la persona experimenta el mundo a su alrededor. Nosotros tenemos el privilegio de cuidar de quienes viven en un mundo con demencia. Y cuanto más conozcamos su mundo, mejor
podremos convertirnos y más podremos convertirnos en aliados en la atención de estas personas en nuestro mundo y podremos llevarlos sanos y salvos a casa, cambiar mentes y aprendiendo más acerca de la demencia podemos transformar vidas. El profeta Isaías dijo: escúchame, casa de Jacob, todo el remanente de la casa de Israel, ustedes que yo he llevado desde que estaban en el vientre, sustentados desde que estaban en la matriz, yo mismo los seguiré llevando hasta que tengan canas. Yo lo hice y yo los llevaré. Yo los apoyaré y los protegeré. Entonces, bueno, espero haber podido transmitir los motivos por los cuales es importante estudiar la demencia, para ver a las hermanas que tienen demencia en el contexto de la vida religiosa, para poder tener un enfoque inclusivo con ellas, para poder aumentar nuestro conocimiento, para poder dar respuestas adecuadas y para acompañar a los miembros de nuestra comunidad en su camino espiritual, compartiendo su encuentro con el Señor dentro de su realidad. Y deseo darles las gracias y sobre todo desearía agradecer esta iniciativa de apoyo al deterioro cognitivo y su conocimiento, esta iniciativa que se llama Cambiar las vidas, cambiar las vidas. Se trata de una iniciativa que nos sirve para asegurar que hay una inclusión en casos de demencia. Y nosotros tenemos un curso en el cual se ve la posibilidad de hacer que en las comunidades religiosas en las cuales hay hermanas que tienen demencia, se les pueda brindar un cuidado significativo, inclusivo, asegurándonos que las hermanas que tienen deterioro cognitivo reciban el cuidado adecuado. Además, la demencia tiene que ser integrada en los principios fundamentales y los valores de la vida religiosa. Este grupo ha trabajado incansablemente en los últimos 3 años y sus aportes han sido esenciales para el éxito de esta iniciativa. Y considero que es importante que apreciemos y reconozcamos su arduo trabajo, el arduo trabajo de la Anna Trust, de la hermana Siobhan, que ha hecho todo lo posible para que este trabajo llegue y dé resultado. El próximo seminario web va a ser cuidar y planificar el cuidado. Y luego eso va a ser en octubre, el 15 de octubre. Y el 15 de diciembre la demencia se puede prevenir. Entonces, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Y muchas gracias por permitirnos, esperamos, aumentar su interés por este tema. Y esperamos que juntos podamos encontrar maneras de cuidar de nuestras hermanas que envejecen y de aquellas que envejecen con problemas de memoria, deterioro cognitivo. Hermana Siobhan, le paso la palabra. La hermana Siobhan nos dice muchas gracias, hermana Peter. Muchas gracias.
Ha sido realmente un privilegio escuchar lo que han compartido con nosotros. Gracias. Tenemos el agradecimiento, las demostraciones de agradecimiento de los participantes y además vemos que los participantes desean aprender más, saber más. Con lo cual, los invito a todos, los aliento a todos a que sigan nuestro sitio web. Tiene información detallada acerca de iniciativas. Tenemos el boletín, recursos y también información acerca de los seminarios web que vamos a realizar en 2026. En 2026 vamos a hacer un curso intenso acerca de la concienciación sobre la demencia, con lo cual, bueno, consulten esta información. Lo que hicimos hoy ha sido solamente un comienzo. Las invitamos a reflexionar acerca de todo lo que hemos dicho hoy. Y bueno, pues miren los cursos que vamos a ofrecer en 2026. Este es el primer seminario web que estamos realizando. Es una experiencia primera para todos y les vamos a enviar un formulario de Google para que realicen una evaluación. Les pedimos, por favor, que antes de retirarse llenen el cuestionario, lo completen y nos lo envíen. Muchas gracias, hermana Peter, Lilian. Tenemos 2 seminarios que van a realizarse más adelante. Es importante, por ejemplo, también que las personas que son responsables del aspecto financiero de la congregación también tengan en cuenta la planificación para estas cuestiones. Vamos a hablar de ello el 15 de octubre y vamos a tener otro seminario web el 15 de diciembre en el cual hablaremos de cómo podemos reducir el riesgo de desarrollar la demencia. Pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico. Soy shibon.o'keefe@anatrustfoundation.org y estoy disponible a brindarles todo mi apoyo a ustedes y a sus comunidades. Una vez más, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por su interés y por sus oraciones. Recen para que esta iniciativa tenga éxito, porque como pueden ver después de haber escuchado el seminario de hoy, es sumamente importante darles el cuidado adecuado a nuestras hermanas con amor y compasión, comprendiendo adecuadamente qué es lo que le está sucediendo. Cuanto mejor lo comprendamos, mejor podremos cuidar de ellas. Muchas gracias.